Muy buenas tardes, hermanos, y visitas. Vamos a encomendarnos al Señor. Nuestro Padre Celestial, te queremos agradecer por estar juntos. Te queremos agradecer, Señor, porque nos has permitido venir a escuchar tu santa palabra durante este día, Señor, desde temprano. Y en esta hora, Señor, que queremos exponer verdades de tu santo libro, Señor, verdades espirituales, que pueden hacernos tanto bien a nosotros, los que somos tus hijos, tus creyentes, pero pensamos también en aquellos que nos visitan, Señor, con gentileza y amabilidad, han venido acá, y aquellos que no te conocen, Señor, puedan tener una mayor expectativa de quién eres tú, como Dios Salvador, el Dios que quiere salvar para la eternidad. Bendícenos, Señor, y nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leamos, hermanos, en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6. Vamos a leer una parte del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Es una lectura un poco larga para que nos interioricemos de esta historia del Antiguo Testamento. Entonces, segundo libro de los Reyes, capítulo 6 y el versículo número 24. Dice así la palabra del Señor. Verso 24 del capítulo 6 del libro de los Segunda de Reyes. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle que en la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová.
Así dijo Jehová, mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo le respondió, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, a la puerta de la ciudad, se refiere, que estaba sitiada. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva a la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado de la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió
y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe, cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Bueno, esta es una historia que tiene que ver con el reino de Israel. Algunos sabrán, como nuestro hermano José Miguel ha estado enseñando en los últimos domingos, acerca de la división del reino de Israel y el reino de Judá. Como conocimiento, la capital, Samaria, es una localidad que está en medio entre Judea y Galilea. Acá está el sur, acá está el norte, y en medio está la localidad de Samaria, la región de Samaria. Y la región de Samaria fue la capital del reino de Israel, más o menos desde el siglo IX hasta el siglo VIII. Y por alguna razón el Señor nos habla y nos cuenta de del tremendo antagonismo que había entre los sirios y los israelitas. Era una pugna que venía de hace mucho tiempo, que hasta el día de hoy todavía permanece. Y la historia nos cuenta que el rey de Siria, armó un ejército, subió contra la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria era una ciudad fortificada, con muros, grande, que había sido construida. El rey que no se menciona acá, pero que el nombre es Joram, el noveno rey de Israel en la dinastía de los reyes de Israel, era el número 9, hijo de Acab, un rey muy malo. Y este Ben-Hadad, rey de Siria, sitió la ciudad completa. Es decir, la rodeó, no dejaba que nadie entrara y nadie saliera. Por lo tanto, la ciudad empezó a pasar el tiempo, la ciudad empezó a beberse el agua, la ciudad empezó a comerse los alimentos, y se comieron todos los alimentos, y empezó a escasear los alimentos, y empezó a morir gente. Y sabían ellos muy bien que si a alguien se le ocurría salir fuera de la ciudad, estaban los sirios. La muerte estaba fuera de la ciudad, así que por ningún motivo había que salir. Había que aguantar todo lo posible dentro de la ciudad. Pero la historia en realidad tiene como 2 o 3 cuadros muy interesantes, muy importantes. Y el primer cuadro que nosotros observamos acá es lo que el escritor del segundo libro de los Reyes describe de lo que pasaba dentro de la ciudad que estaba sitiada. Y la hambruna era pero tremenda. Y uno de los primeros detalles que se nos dice, en realidad, es decir, para más o menos poder capturar cómo era el grado de desesperación. La Biblia trata de explicarnos lo más que puede, pero era una cosa aterradora lo que había dentro. Dice, por ejemplo, que la cabeza de un asno
se vendía en 80 piezas de plata. ¿Alguien aquí ha comido cabeza de burro? ¿Nadie? Bueno, aquí se comían los burros y se comían la cabeza, lo hacían hervir la cabeza. Y hacían una cazuela de cabeza de burro. Porque quizás los caballos ya no estaban o lo estaban guardando para, por si acaso, se podían utilizar más adelante. Pero dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Yo hice un cálculo de varias cosas acá que yo creo que es interesante que las sepamos y las conozcamos. Una pieza de plata, aquí dice, por 80 piezas de plata. Cuando se habla de plata, el metal, una pieza de plata era 1 libra, en realidad. Y más o menos esto era algo así como 570 gramos de plata, que dice, o sea, haciendo el cálculo, dice, una pieza de plata tenía el valor de 50 ciclos. Esa era otra moneda. 50 ciclos. Pero un ciclo, para entender un poco, ¿qué es lo que era un ciclo? Era una medida, era una medida básica. Un ciclo más o menos eran 11,4 gramos de plata. Pero yo traté de traducirlo a moneda actual, al dinero chileno, y un ciclo, un solo ciclo, son como 4.686 pesos chilenos. Un ciclo. Y una pieza de plata eran 50 ciclos. Entonces los amigos matemáticos acá, ¿qué hay que hacer? Multiplicar 4.686 pesos por 50 ciclos. Y eso da 235.000 pesos. Un ciclo. Pero dice que eran 80 piezas de plata. O sea, 80 por 50 ciclos. Para simplificar la cosa, eran 18.800.000 pesos. Eso es lo que valía una cabeza de burro. 18 millones de pesos. Casi 19 millones de pesos. ¿Cómo sería el hambre? ¿Cómo sería la necesidad dentro de la ciudad que los que lograban tener algo de comida negociaban con ese algo para quienes pudieran comprar? Y dice además que la cuarta parte de un cabo de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¿Comía caca de paloma? Lo digo en chileno, ¿eh? Pero eso es, estiércol de paloma. Un cab es una medida que no está muy... Pero un cab más o menos dice, la cuarta parte de un cab, yo voy a decir lo que es un cab. Un cab es aproximadamente 1,65 litros. Un cab. Si yo un cab lo divido por 4, estos son como 0,4 litros o 400 centímetros cúbicos. Esto tiene como 600 centímetros cúbicos. Esto. Por lo tanto, 400 centímetros cúbicos debe ser una cosa así. Aquí dice estiércol de palomas. Pero en realidad la palabra ahí no es que realmente ellos comían estiércol de paloma. Es un sinónimo de un producto que se llama las algarrobas. La algarroba era el valle de la tierra de Samaria, era una tierra muy fértil, estaba cerca del valle de Jezreel, un valle muy fértil, y había mucha producción de algarrobas. Es la misma algarroba que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas,
cuando dice que el hijo pródigo deseaba alimentarse de las algarrobas que le daban a los cerdos. O sea, la algarroba se le daba como comida a los cerdos. Y esto en realidad es un sinónimo. Lo que aquí cuando habla de estiércol de paloma se está refiriendo a la comida más básica, a la comida, por así decirlo, más despreciable que había en la tierra, y que era porque era una tremenda, había mucha abundancia de algarrobas. La algarroba era el fruto del algarrobo, un árbol, y era una vaina que tenía como 8 tipos de lentejas, una cosa así, pero que hacía mucho, entonces era muy abundante y tenía varios nutrientes y obviamente con eso alimentaban a los animales como los cerdos. Bueno, lo que está diciendo acá, que 400 centímetros cúbicos de algarrobas, 400 centímetros cúbicos de algarroba, ¿cuánto hizo? Ya me perdía. La cuarta parte, 5 piezas de plata. Entonces, bueno, habría que entrar nuevamente a hacer el cálculo, pero era una cosa, era estrepitosa. Todos los alimentos escaseaban y si lograba alguien encontrar algo para comer, tenía que pagar una gran suma de dinero que no había mucho ahí. Esa era una parte del cuadro, de la hambruna, la necesidad que estaba pasando dentro de la ciudad. Pero ahora trasladémoslo a algo un poco más descriptivo. Se habla aquí que el rey pasó de repente por un muro, el rey Joram, el rey de Israel, y oyó que una mujer sale del muro y le grita, y le dice, salve rey, señor mío, sálvanos, hace algo. Bueno, el rey era la máxima autoridad y era el que realmente podía hacer, sabía alguien que podía hacer algo por salvar a la ciudad o por solucionar el problema de hambruna de la ciudad, de la gente, era el rey. Salve rey. Y el rey le responde y le dice, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? Obviamente no tenía ninguna capacidad el rey tampoco para hacer algo. Pero el rey le llamó la atención y le dijo, pero ¿qué pasa, mujer? Le dice. Y ahí ella cuenta la historia que tuvo con otra mujer que le propuso, le dijo, mira, cocinemos a nuestro hijo. Hoy día matemos a tu hijo y lo cocinamos, lo comemos, y mañana cocinamos a mi hijo y lo comemos. O sea, la verdad que me faltan palabras para tratar de comunicarle a ustedes la tremenda situación que estaba pasando. Ya no era cuestión de conseguir hortalizas o una cabeza de burro. Ya empezaron a mirar como canibalismo a otras personas para poderlas comer. Y estamos hablando de la nación de Israel. Estamos hablando de lo que, por así decirlo, es el pueblo terrenal de Dios en la tierra. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que esta situación le esté ocurriendo a la nación de Israel? ¿Cómo es posible que ellos hayan llegado a este estado? Si quieren buscarlo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, hay un capítulo muy extenso, y ahí en el verso 15 se habla de las consecuencias de la desobediencia. Anteriormente, Dios, cuando entregó la ley, les advirtió a su nación de las consecuencias de ser desobedientes a Dios. Y empieza a describir una serie de calamidades que le iba a ocurrir a la nación de Israel si se alejaban de Dios. Y dice en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, en el versículo 57, al recién nacido que sale de entre tus pies y a tus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente,
por la carencia de todo, y el asedio en el apuro con tu enemigo, y en el asedio con que tu enemigo te oprimirá en tus naciones. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios. Por lo tanto, lo que le está ocurriendo a Israel no es un acto de mala suerte. Lo que le está ocurriendo a Israel no es un acto que Dios está mandando para que ellos sufran. Son las consecuencias de la desobediencia. Son las consecuencias de la desobediencia. El rey de Israel, Joram, tenía que entrar a buscar un culpable, evadir su propia responsabilidad. Y él dice, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo está, el hijo de Safat queda hoy sobre él, sobre sus hombros. O sea, él le echa la culpa de toda la calamidad a Eliseo. La palabra Eliseo, que era el profeta de Dios, significa Dios es mi salvación. Este Acab es interesante, uno lo puede mirar en el libro de las Crónicas principalmente. Este Joram era hijo de Acab. Acab era un rey malvado que se casó con una mujer llamada Jezabel, una pagana, que no era israelita. Y Joram, dice la Biblia, que siguió el camino de sus padres. Es tanto así que cuando el rey manda el mensajero para cortarle la cabeza a Eliseo, dice Eliseo de él, mirad, dice, no habéis visto como este hijo de homicida, porque el padre de Joram era un verdadero homicida, un hombre que condujo al país, a la nación de Israel, a la idolatría, al desenfreno, al descalabro, al bailar y rendirle culto a los Baales y no al Dios verdadero. Eso ocurrió en tiempo del profeta Elías. Eliseo es el sucesor del profeta Elías, como profeta. Así que ese es el primer cuadro. Y si nosotros quisiéramos comparar ese cuadro con lo que nosotros vivimos hoy día en el siglo XXI, bueno, aquí en Chile la gente no se anda comiendo 2 bebés, ¿no es cierto? Pero el descalabro que nosotros estamos viviendo, mis queridos amigos y oyentes, es realmente tremendo. Todo nuestro país, toda nuestra sociedad está verdaderamente convulsionada. Yo les digo, me da verdadera lata. Me gusta ver las noticias, pero me da lata pasearme por todos los canales de la televisión nacional, de los canales de noticias de Chile, y en cada canal que mataron a un tipo en Iquique, que mataron a otro tipo en Ovalle acá, que robaron gente, que mataron de una y otra manera, que se robaron en el mall, que pillaron una clínica clandestina haciendo abortos a las mujeres. Y es todo un ambiente de inseguridad, es todo un ambiente de intranquilidad. No podemos salir a la calle tranquilos, para nada. La maldad se ha proliferado, ha aumentado a niveles pero tremendos. La corrupción ya no es una cosa que ocurre aquí cuando alguien quiere coimear a un carabinero. La corrupción llega a niveles de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y aún hasta presidentes de las naciones, especialmente aquí en Latinoamérica. Guerras como lo que hay en Ucrania y en Rusia que matan gente indiscriminadamente por pelearse por un pedazo de tierra o por el control del petróleo. No importa quién pague el pato. La cuestión es que cada uno vela por sus propios intereses
y si tiene que pisotear, si tiene que robar, si tiene que coimear, si tiene que mentir, si tiene que robar, lo hacen. Es cuestión de verlo quizás donde tú trabajas. ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? ¿Cómo son tus jefes? ¿Cómo son en el barrio? O quizá los amigos. Pero verdaderamente uno anhela, todos los días uno dice, ¿cuándo se va a acabar esta cuestión? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a vivir un día o unos meses o unas semanas, unos meses de tranquilidad y que podamos salir seguros a la calle, que podamos vivir y trabajar tranquilos? Todo ese nivel de inseguridad, el país y nuestra sociedad en el siglo XXI la está experimentando. Y la base de todo esto, muchas veces, en general, en casi todo, es la maldad y el pecado, que es lo que caracteriza. Y lo peor de todo, que nosotros somos espectadores en primera fila de esto que estamos observando. Lo vemos y no podemos hacer nada. Es muy poco lo que podemos hacer. El creyente, el cristiano, debe callar y buscar una oportunidad para decir, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo. Sí, no, pero es que la identidad de género, el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo, y reclaman, o sea, hacen foros, pero el creyente se siente quizás con las manos amarradas. No es mucho lo que podemos hacer. Se defienden conductas pecaminosas a nivel de leyes en el Senado y en la República de nuestro país. Aún nuestros propios gobernantes abren su boca para decir, yo estoy de acuerdo con la unión de homosexuales, estoy de acuerdo con el aborto más allá de 3 causales, que toda mujer sea dueña de su cuerpo y aborte cuando quiera. Pero eso, ¿sabe lo que quiere decir? Que toda mujer haga lo que quiera con su cuerpo sexual y tenga las relaciones sexuales que quiera, cuando quiera, con quien quiera y en el lugar que quiera. Y si de eso resulta un embarazo, el remedio es que todas las clínicas y hospitales del país le puedan practicar un aborto. Y eso, mi querido oyente, se defiende en la legislatura de nuestro país. Y gobiernos y presidentes lo hacen. No se están comiendo los bebés como lo hicieron acá, pero están matando a los bebés antes que nazcan. No hay peor acto de cobardía más grande que intentar asesinar a un bebé que todavía vive en el vientre de su madre, con una total incapacidad de defenderse, de gritar. Y hombres adultos con instrumentos intervienen en ese seno, ese vientre materno, y matan a un bebé. ¿Piensan que van a quedar impunes? No, mis queridos amigos, no van a quedar impunes. Y eso es pan de todos los días, ¿o no? Pan de todos los días. Bueno, estamos leyendo la palabra de Dios. El profeta Eliseo se dio cuenta de que el rey lo culpaba a él. Y sentado él en su casa con los ancianos de la ciudad, le describe toda la situación, describe lo que revela lo que el rey Joram está pensando. Pero él dice, ¿saben? Toda esta calamidad de que se están vendiendo cabezas de burro y comiéndose las algarrobas a un alto precio y llegan al extremo de que están matándose los niños para comérselos, se va a terminar porque mañana, dice, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo.
el SEA. ¿Qué es un SEA? Un SEA son 12,3 litros más o menos, por la densidad que fue de C1. Un SEA son como 12 kilos, vamos a simplificarlo. Un SEA son 12 kilos. Y dice el profeta, 12 kilos de flor de harina valdrán un ciclo. ¿Cuánto dijimos que valía el ciclo? 4.680 pesos. 12 kilos de harina, de flor de harina, en 4.600 pesos. Dice, mañana a estas horas el SEA, los 12 kilos de harina, valdrán un ciclo. Y 2 SEAs, o sea 24 kilos de cebada, también valdrán un ciclo. Y si uno saca la cuenta, en el fondo el kilo de harina sale 381 pesos y el kilo de cebada 190 pesos. Y la cebada nosotros aquí la conocemos porque fabrican cerveza de la cebada, pero la cebada, ¿qué es la cebada? La cebada es un cereal. De ahí hacen todos los cereales que los niños comen en estos paquetes que hacen el desayuno, porque es un cereal que tiene una alta cantidad de fibra. Esa es la cebada. No hacían cerveza los israelitas en el tiempo bíblico, pero se la comían como un alimento muy nutritivo. Y el kilo de cebada iba a costar 190 pesos. Uno va a un supermercado aquí y un kilo de cereal cuesta como 12 lucas más o menos. ¿Quién come cebada aquí? O sea, perdón, cereales. Cereales, me estoy hablando de los cereales. Entonces, el kilo de harina iba a bajar ahora a 381 pesos y en la cebada a 190 pesos. Y había un príncipe de Ben-Hadad, el rey de Siria, que aquí se describe como que el príncipe ante el brazo del rey se apoyaba en él. Esa es una forma de decir, esta es mi mano derecha. La mano derecha del rey Ben-Hadad era un príncipe, y este príncipe incrédulamente le responde al profeta Eliseo el siguiente comentario. Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, o sea, ante todo el descalabro que estamos viviendo, tú me vienes a decir que mañana, que una cabeza de burro se está vendiendo en 18 millones de pesos y en una gran cantidad de dinero las algarrobas, y mañana tú me dices que esto se va a vender en un SEA. No, la dice. Ni Jehová puede hacer esto. Aunque Dios abra ventanas en los cielos, imposible que esto fuera a ocurrir. Eso es lo que está diciendo en el fondo este príncipe que era la mano derecha del rey Ben-Hadad. Pero lo que quiero que pongamos atención es lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Eliseo dice, oíd palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el SEA de flor de harina un ciclo y 2 SEAs de cebada un ciclo a la puerta de la ciudad de Samaria. Y ahora cambia el cuadro y la imagen se va fuera de la ciudad y ahí hay 4 leprosos que no estaban ni en el campamento de los sirios, no estaban dentro de la ciudad, porque no podían estar dentro de la ciudad porque, como ya muchos hermanos han explicado, y la última vez que yo estuve aquí también expliqué, los leprosos tenían que estar aislados. Y solamente podían estar junto con otros leprosos, pero no podían estar con el resto de la ciudad. Estos 4 leprosos estaban en la puerta, hablaban entre ellos, y yo me imagino así, chilenizando el lenguaje, cabros, estamos jodidos. Estamos jodidos, cabros, porque si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Mira, a las perdidas
vamos a meternos al campamento de los sirios, mira, y si por algún milagro nos reciben, vamos a vivir, y si no, que nos maten, total nos vamos a morir igual. Eso fue lo que pasó. Y partieron, pero algo pasó. Eliseo significa Dios es mi salvación. Así ha dicho Jehová. Eliseo abrió la boca para pronunciar y decir no lo que el rey Joram había dicho. Cuando amenazó, le dijo, así me haga Dios si la cabeza de Eliseo hoy queda todavía sobre sus hombros, sobre su cuerpo. Porque él culpaba a Dios, en el fondo eso es lo que el rey estaba haciendo. Toda la calamidad que estaba ocurriendo en Samaria se la estaba culpando, que Dios era el culpable de todo esto. Pero Dios no es el culpable de las calamidades. Ni Dios no es el culpable de las calamidades o de los problemas que tú, mi querido amigo, querido hermano, puedas estar experimentando en tu vida. Lo más probable es que muchos aquí, inclusive el que habla, hasta el día de hoy, experimentamos situaciones, problemas y en ciertos grados de angustia. Pero es un pecado atribuirle las cosas malas que nos pueden estar ocurriendo, que esto es culpa de Dios. Hay una razón, pero cuando pensamos en Dios, lo único que Dios quiere es bendecirnos. Lo único que Dios quiere es derramar bendiciones a manos llenas para la vida de cada uno de nosotros. Incluso la tuya, mi querido amigo, si no, que nos acompaña, si todavía no eres creyente, y de la vida tuya, mi querido hermano. Estoy tratando de acordarme que un pasaje que se me acaba de venir a la mente, a ver si lo encuentro. Sí, aquí lo encontré. Dice, el libro de Jeremías, capítulo 29 y verso 11, dice esto. ¿Alguien lo conoce? ¿Así? Rápidamente. Yo se lo voy a leer. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es lo que Dios piensa y quiere de cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal, para cada uno de nosotros. Y equivocadamente piensan cuando le echan la culpa a Dios de todas las calamidades que le pasan a los seres humanos en la tierra. Un hombre al cual amé y quise mucho, pero incrédulo, viendo un programa de televisión de una tremenda catástrofe que había ocurrido muchos años atrás, me miró sabiendo que yo era creyente, me dijo, ¿y tú dices que Dios existe? Me dijo, retándome. Mira, me dice, ahí está tu Dios. ¿Cómo puede Dios permitir eso? Y me dices que Dios existe. Pero leyendo la bendita palabra de Dios nos damos cuenta que lo que Dios quiere para ti y para cada uno de nosotros es nuestro bienestar. Es nuestro bienestar. Estos hombres, bueno, Dios hizo un milagro que hizo que el campamento de los sirios, el rey y todos sus soldados, todo su ejército, escucharan a lo lejos un ruido de caballos y de carros que venían hacia ellos de manera estrepitosa, y ellos dijeron, el rey Joram ha contratado a los egipcios y a los heteos y los ha contratado a sueldo y vienen contra nosotros y nos van a aniquilar, así que saben, vámonos. Y arrancaron y huyeron dejando todas las cosas en el campamento. Tiene que haber sido un estruendo, pero tan gigantesco que se invadieron de miedo y de temor y dijeron, huyamos, huyamos, huyamos antes que muramos. Y se fueron.
Y dejaron los burros, los caballos, los carros, la comida, los lingotes de plata, de oro, los vestidos, lo dejaron todo. Y cuando los 4 leprosos llegaron, ¿se acuerdan qué quedamos? Que ellos dijeron, si nos metemos en la ciudad vamos a morir, si nos quedamos aquí vamos a morir. Arriesguémonos yendo al campamento de los sirios. Llegaron al campamento de los sirios y no había nadie. Los sirios se habían mandado a cambiar y me imagino yo entraron sigilosamente así, abrieron una carpa, nadie. Y en la mesa un pavo real, un pavo cocido, un chanchito asado por acá, comida, vino, agua, bebida, ropa. Y se pusieron a comer, ¿para qué te cuento? Comieron, bebieron, se saciaron, se probaron vestidos, agarraron los lingotes de oro, de plata, se los llevaron, los escondieron. Vamos a otra tienda. Y lo mismo. Y otra tienda. Y se dieron cuenta que el campamento estaba vacío. Pero vacío de los sirios. Pero lleno de alimentos, lleno de provisiones. Y ahí estaban comiéndose un tuto de pavo ahí atravesado en la boca, cuando se ponen a pensar en el verso 9, uno los queda mirando al otro y le dice, ¿saben muchachos? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nuestra maldad nos alcanzará. Hoy es día de buena nueva. Yo sé que aquí muchos lo saben. La palabra evangelio significa buena nueva. En el fondo, para traducirlo, hacerlo más chilenizado esto, hay buenas noticias. Tenemos montones de comida, de alimentos, y allá en la ciudad de Samaria no tienen nada. Y nosotros aquí estamos gozando de esto y estamos callados. Eso, mis amigos, le dijo uno al otro, eso es un pecado. No podemos callarnos, tenemos que volver a la ciudad y contarles que aquí en el campamento hay comida de sobra. Si nosotros esperamos hasta el amanecer, nuestra maldad nos alcanzará. Bueno, hasta donde yo entiendo, estos 4 leprosos tienen 2 acepciones. La buena nueva están en 4 evangelios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios, los 4 libros escritos por 4 hombres cuyo principal propósito es anunciar las virtudes de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El principal motivo de los escritos de estos 4 hombres es contarle al mundo que hay salvación por la obra de Jesucristo realizada en la cruz. Tú puedes leer los 4 evangelios. De una y de otra manera miran de diferentes aristas, pero cuentan la misma historia del Dios amoroso que un día abrió sus ventanas en los cielos para compadecerse de la raza humana y enviar a su santo y único Hijo para salvar al pecador. Sí, mis amigos, Dios abrió ventanas en los cielos y lo hizo hace mucho tiempo. Dios pensó en ti, Dios pensó en ti. Los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien, de paz y no de maldad. Dios no quiere que tú te pierdas en el infierno. Dios no quiere que tú sigas participando de este deterioramiento moral que hay en esta civilización o en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, en el siglo XXI. Dios quiere salvarte. Por eso que el Evangelio llega hasta nosotros como una buena nueva, como estos hombres, como unas buenas noticias. Pecadores del mundo, hay una buena noticia. Hay perdón en Dios, hay perdón en la persona de Jesucristo. Y ese perdón es para ti. Sí, para la persona que está al lado tuyo también. Pero primero para ti, si quieres recibirla. Si quieres recibir ese perdón. Si quieres recibir de la gracia de Dios.
y aceptar que Dios te ama. El texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor. Pese que somos tremendos pecadores, Dios dice, envió a su Hijo al mundo para que podamos ser salvos por Él. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la segunda acepción que veo en estos 4 leprosos son que representan a los creyentes. Nos representa a los que somos salvados ya y que tenemos la responsabilidad. No podemos callarnos ante el tremendo mensaje de salvación y de gloria que Dios nos ha dejado. Ese legado, mi querido hermano, hay que compartirlo con la gente. Hermano, si nosotros callamos, pudiendo hablar, nuestra maldad nos alcanzará. Hermano, nuestra maldad nos alcanzará. Porque pudiendo decirle algo, darle alguna voz de esperanza y decirle a alguien, Cristo te ama. Cristo te ama. Me quedan pocos minutos, pero me acabo de acordar de algo que siempre me impresionó. Hay una historia de un hombre que es una historia real, de un hombre que se llama Nicky. Escribió un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Se llama Nicky Cruz. Era un pandillero de origen puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, un tremendo malhechor de las Panteras Negras. No era Pantera Negra, era de las contrarias de las Panteras Negras en Brooklyn. Y Dios envió un predicador llamado David Wilkerson a esa localidad para evangelizar a las pandillas. Era una labor tremenda. Y el día que don David Wilkerson se puso a predicar, la gente se empezó a juntar y cuando Nicky lo vio, dijo, ¿qué hace este predicador acá? Y fue y le golpeó la cara, lo abofeteó. Y don David le dijo, Nicky, me puedes cortar en 1000 pedazos, pero cada pedazo que tú cortes te va a decir, Dios te ama. Dios te ama. Y esas palabras quedaron incrustadas en la mente de Nicky Cruz. Y pasaron los días y no podía, porque nunca nadie había amado a Nicky Cruz, hijo de una bruja y de un delincuente. Alguien que me pueda amar, eso es imposible, nadie me puede amar. Me puedes cortar en 1000 pedazos, pero cada pedacito que tú cortes dirá que Dios te ama, Nicky. Y eso es el mensaje de buena nueva. Amigo, Dios te ama. Dios no quiere que tú te pierdas. Y la demostración de eso es que Él dio a su Hijo. Lo desamparó, permitió que manos rudas la pusieran sobre su cuerpo, le castigaran, lo coronaran con una corona de espinas, se burlaran, le escupieran en el rostro, lo clavaran en una cruz y lo exhibieran como una ignominia ante toda la multitud. Cristo lo hizo, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama. El capítulo 15 del primer libro de los Corintios dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no os creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El amor de Dios y las buenas nuevas de salvación
se dicen en 5 palabras. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por nuestros pecados. 5 palabras. Y ahí está el Evangelio, que describe el amor que Dios tiene para con tu persona. Y termino con lo siguiente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice esto. Así que, verso 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no mañana, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En mi reloj son las 13:19 minutos. Para las 13:20, Dios puede que no esté ofreciendo salvación. Dios dice, el tiempo aceptable es ahora. El día de salvación es ahora. Ni siquiera dice hoy. Alguien puede decir, no, bueno, me voy a ir a la casa a pensar y quizás más rato, cuando ya esté más tranquilo, hoy día me voy a convertir. Puede ser que el Señor te conceda todo este día para salvarte, para que recibas a Jesucristo en tu corazón. Pero Él te dice, no esperes más. Es ahora el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación. No lo dejes para más tarde. No lo hagas. No te arriesgues. Nosotros, ¿cuáles leprosos? ¿Cuáles 4 leprosos? Sentimos la responsabilidad, como la sintieron ellos, de llevar la noticia. Y este príncipe era un incrédulo. No seas como el príncipe incrédulo. Si Jehová abriera ventanas en los cielos, ¿podrá ocurrir algo? Sí, Dios abrió las ventanas en los cielos hace 2000 años más o menos. Las abrió porque Dios te ama, porque quiere que tú vayas al cielo y seas salvo. Terminemos orando. Señor y Padre Celestial, derrama tu bendición, Señor, sobre la lectura de la palabra y sobre el corazón y la mente de todos nuestros oyentes, Señor. Sean hijos tuyos o personas, amigos que nos visitan. Especialmente rogamos por a quienes puedan estar en medio nuestro que no son salvos todavía, pero quieren serlo, Señor. Quieren ampararse bajo el amor tuyo, Señor. Aquel amor que has tenido dando a tu Hijo por ellos. Señor, bendíceles a ellos, bendícenos a todos, Señor. Bendice tu palabra. Lo hacemos todo y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.